es el momento en el cual, si ustedes quieren apagar la cámara, lo pueden hacer. Agradecemos a quienes enciendan la cámara en estas primeras instancias más colectivas, porque bueno, hace un poco más fácil el hecho del intercambio de la información y bueno, y pasarla un poquito mejor detrás de una computadora y tan aislados y separados. Entonces, ahora sí, cuando compartamos la pantalla, yo estaba viendo recién que solamente un cuarto de la población del aula enciende las cámaras. Supongo que después en las clases de los JPs será un poco más masiva, pero agradecemos a quienes lo hacen. Esta clase, la cátedra la armó el año pasado. Yo voy a ir compartiendo, total, con Juan Martín vamos a ir hablando sobre la misma pantalla. Así que ahora deberían ustedes ver una especie de página, a ver, ahí está, como una carátula, ¿puede ser? Sí. Si alguno de los alumnos, ¿sí? Bien. Lo que les vamos a pedir ahora, cuando nosotros compartimos pantalla, que ustedes lo saben, si hay alguna falla, algún error, o no se ve lo que el docente está hablando, que como no estamos viendo los que compartimos pantalla, las cámaras ni el chat, que interrumpan con la voz. Y ni hablar que festejaríamos o nos ven que ustedes, cuando tengan duda, hagan las acotaciones, es decir, interrúmpanos todas las veces que lo deseen. Esta mochila de recursos, que en realidad podría ser una riñonera, podría ser una valija, podría ser cualquier cosa, el cinturón de Batman, una Victorinox, una navaja, pero es como una especie de oráculo donde nosotros tenemos una gran cantidad de recursos disponibles y que muchas veces no los conocemos para solucionar determinados inconvenientes. Imagínense el año pasado, mientras ustedes estaban terminando la secundaria, pensando si iban a poder viajar a Bariloche o hacer su fiesta de fin de año, nosotros estábamos con alumnos y alumnas como ustedes, que su ingreso a la universidad era en la virtualidad. Es decir, no solo asistían al aula, no solo que no conocían el ámbito académico presencial, sino que también de buena primera necesitaban contar con una serie de instrumentos, ya vamos a ver, análogos o digitales, para desarrollar los ejercicios, y el único recurso, ¿se acuerdan la pandemia más dura, que no podíamos salir ni siquiera de nuestras casas? Es decir, no teníamos a disposición una biblioteca, no teníamos a disposición una ferretería, no teníamos a disposición un lugar donde buscar información o comprar instrumentos o materiales. Entonces lo que decidí fue realizar un compendio de opciones que ustedes tienen contando únicamente con internet, computadora, un celular, para desarrollar y ayudarse de estos recursos a ejecutar los trabajos prácticos. Acá van a ver cosas que quizás ustedes ya conocen o quizás que no conocen, cosas que son aplicables directamente al ejercicio del taller o que lo van a poder utilizar para resolver temáticas de otras materias o de otros módulos. Ojalá les entusiasme, ojalá ustedes también nos compartan otros sitios o plataformas o aplicaciones donde realizar lo que nosotros les vamos a mostrar ahora. Así que bienvenido cualquier aporte. Bien. Espérenme un segundito. Ay, espérenme, vamos de vuelta. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que le proponemos? Cuando ustedes desarrollan un trabajo o cuando se les presenta un problema en la virtualidad, en este caso de la universidad o de la facultad, se les plantea una problemática, un desafío, en el cual, dentro de esta condición y este contexto que hablábamos recién, ustedes asumen que están con ciertas limitaciones porque disponen únicamente del ámbito, del contexto más próximo, que es la vivienda, la casa, que es donde estamos no todos ni todas, porque no muchos, no todos los argentinos, las argentinas, los santafesinos o las santafesinas, contamos con una casa. O sea, esto de quedarnos en casa no es para todos y todas igual. Les que tenemos el privilegio de contar con una vivienda,
de tener una casa, de tener un hogar, vamos a poder disponer de todos estos recursos que les voy a mostrar ahora. En este caso, como mínimo, una conexión a Internet es necesaria. Esta conexión, el año pasado hemos tenido situaciones de alumnos o alumnas que nos planteaban que usaban el celular de la madre o del padre y que le consumían los datos. O sea, miren los casos extremos que hemos tenido en el cual, por ejemplo, el desarrollo de los ejercicios había que hacerlo con un celular, y con un celular que estaba a disposición de la familia y no del alumno o la alumna. A partir de ahí, todos los casos que se puedan imaginar: no tener una computadora, no tener un celular, no tener buena conexión a Internet. Nosotros, como docentes de la universidad pública, estamos acá para que ustedes puedan resolver todos estos problemas. Que cualquiera sea el que tengan, estamos a disposición. Si ustedes tienen ganas de estudiar, lo vamos a resolver y le vamos a encontrar la forma. En este ámbito, la vivienda, teniendo una conexión a Internet y teniendo un dispositivo, ya sea, ojalá tengan todos, aunque sea una computadora, ya sea de escritorio o móvil, pero si no también con el celular, hoy podemos utilizar esos recursos para desarrollar los ejercicios. Al mismo tiempo nos vamos a encontrar con desafíos que no responden a los elementos análogos, a los elementos físicos, a los tangibles, es decir, lo que llamamos hardware. ¿Qué hardware? El hardware es una computadora, el hardware es un teclado, el hardware es un teléfono, es lo que tiene que ver con la tecnología, pero que se puede tocar, que es físico. Si contamos con algo de ello, todos estos otros elementos, como por ejemplo cómo realizar una búsqueda, cómo programar, cómo vincular datos, cómo armar nuestra base de datos, cómo disponer el tiempo, cómo comunicar nuestra idea, es lo que vamos a ver ahora. Entonces trabajo en un desafío, Juan Martín, yo hago estas primero y después vamos cambiando, ¿sí? ¿Puede ser? Dale, perfecto, No sé si estás por ahí. ¿Sí? Bien. Sí. Me estoy viendo un poquito en estas primeras, pero creo que está bueno que conozcan también el contexto en el cual nos movimos el año pasado. Entonces, tenemos el trabajo práctico número 1, este primer desafío que ustedes tienen, que además es individual. No solo se desarrolla en esta casa, en la cual quizás hay otros integrantes y incluyen un montón de conflictos, nosotros tenemos que realizar una búsqueda de información para recolectar datos, y esos datos que va a ir grabando en nuestra computadora o anotando en una hoja o en un Word o en nuestra bitácora virtual se llaman inputs. Es decir, es lo que nos entra a nosotros, lo que vamos recolectando, como si fuese esa mochila que está vacía y le vamos incorporando elementos que nos van a servir ahora y el día de mañana. Esos inputs es como, imagínense, un cable, un enchufe, sería como el enchufe. Hoy, la arquitectura y el diseño, y seguramente cuando ustedes se reciban el día de mañana, van a trabajar programando diseño. Y vamos a estar hablando de inputs, data que incorporamos, y outputs, data que arrojamos, es decir, resultados que además son variables, dependiendo de los inputs que incorporemos, en este caso a una mochila, a un software o a cualquier otro elemento. En los contextos en los cuales nosotros nos encontramos, los canales, los medios e interfaces, es decir, lo mediado que nos encontramos, vamos a disponer, gracias a la web, a la internet, no yéndonos tan lejos. Cuando yo era estudiante, finalizando los 90, en los 90 no había internet en Santa Fe. Y solamente internet tenía cierto personal de la Universidad Nacional del Litoral, de la cual, bueno, yo haciendo uso de algunos recursos pude acceder a lo que era una conexión por teléfono, es decir, esto lo habrán escuchado, que uno se conectaba a internet a través de un módem, en el cual uno usaba el teléfono para poder conectarse. En ese momento, la base de datos más importante que había para poder realizar un trabajo universitario era el Encarta. El Encarta era como una especie de enciclopedia que venía en un CD o en un disquete, y si no en internet había un poco de información. Entonces, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde buscábamos todos los eventos para anunciar un trabajo? En la biblioteca de la facultad, en la biblioteca de la Universidad Católica, en la biblioteca de la UTN, en todas las bibliotecas hogareñas
que podíamos hacer uso. La de las escuelas, etcétera, etcétera. Hoy tenemos la web. Y en la web les podría decir que van a encontrar todo. Todo lo que busquen, ya sea en la web que ustedes conocen o si escucharon hablar algunos de ustedes de la web profunda, donde, bueno, pasan una serie de cosas que por ahí el Estado no puede controlar y, por ejemplo, se maneja prostitución, drogadicción, venta de elementos robados, etcétera, y de ahí mucho más. Les recomiendo que no ingresen a la Deep Web si no saben algo de programación, porque van literalmente a arruinar toda su computadora y la información que poseen. Pero sí, aquellos y aquellas que quieran leer sobre ello, es muy interesante y es una plataforma de búsqueda. El registro, la georreferenciación, la Big Data nos van a permitir ir recolectando una información que, como bien decía Miriam, y nosotros en la cátedra vamos intentando a lo largo de los años aportar un granito más de arena para que esto ocurra dentro de la universidad pública, ustedes van a gestionar y autogestionar, que no es, digamos, son dos cosas diferentes, el aprendizaje. Y en esta autogestión, brindarles estas herramientas para que ustedes puedan ir incorporando información de todo tipo. Para ello, ustedes van en busca de software, o sea, programas, como generalmente se le dicen, que hoy vamos a ver gran cantidad de ellos, vamos a hacer una vista muy por arriba, para qué sirven, cuáles son gratuitos, cuáles no, cuáles son de código abierto, cuáles no, cuáles pueden bajar, cuáles pueden utilizar sin ningún problema o cuáles pueden piratear. Samplear o hackear es una cultura que, bueno, vamos a estudiarlo también estos conceptos en Introducción a los Medios Digitales en el segundo cuatrimestre, pero me interesa mucho que ustedes sepan qué es el hackeo, que seguramente escucharon de qué se trata, e inclusive ustedes podrían hackearnos a nosotros, a la cátedra, de manera diaria, y de esa manera gestionar no solo información, sino también proponer un modo de intercambio de la información. Un código abierto, es decir, compartir y colectivizar la información, es decir, todo lo que yo recolecto, ¿sirve que me lo quede únicamente para mí? ¿O compartirlo y colectivizarlo con mis alumnos de comisión o con los alumnos o compañeros y compañeras de la cátedra hace una construcción mucho más sólida del conocimiento? Y después hay conceptos como Digo o hazlo tú mismo, que hoy es algo que, por ejemplo, no sé, con Cecilia, que formamos parte de un colectivo, bregamos por estos conceptos que nos llevan a pensar en una construcción no solo colectiva, sino de utilizar la menos cantidad de recursos, reciclar recursos, dejarlos abiertos a los demás para que sigan incorporando información y crecer desde lo opuesto a la propiedad registrada. ¿Vieron cuando ustedes compran algo, que hay como un circulito y una R, que es de propiedad intelectual registrada? Un segundito que, bueno, no importa. Sigo. Bien, todo esto nos lleva a que una vez que tengamos un montón de elementos dentro de nuestra búsqueda y de herramientas, instrumentos y recursos, poder desarrollar nuestro proceso proyectual, es decir, cómo se nos ocurren las ideas, cómo piensan ustedes si alguna vez se pusieron a pensar cómo es su proceso proyectual. En mi caso, por ejemplo, yo me especialicé hace muchos años gracias a un arquitecto muy conocido que lamentablemente ya falleció, pero quien quiera buscarlos se llama César Naselli, es cordobés, pero me enseñó o compartió toda su teoría dentro de la pedagogía para poder autogestionar y aprender de nuestros propios procesos proyectuales, es decir, pasando muy sintéticamente en limpio, cómo ustedes o cómo uno mismo se le ocurre, administran las ideas. No sé si alguna vez ustedes, en algún momento, se pusieron a pensar cómo llegan a una idea o cómo ustedes generan un producto o algo que consideran que es creativo. Intervenir en esos procesos va a permitir cambiar todo el tiempo y obtener resultados diferentes. Me voy a ir un poquito más rápido, me demoré bastante.
cuando recolecten y generen todo este proceso de ideación y vayan asumiendo proyectos, van a ir recolectando todo eso y van a generar una base de datos, que por ejemplo ahora estamos manejando el Drive, la bitácora, el disco, la nube, y luego el desafío final, bueno, en realidad hay varios desafíos finales, pero es cómo comparto esa información. Seguramente en literatura, en la secundaria han hablado del mensaje, o en cívica, en educación cívica, bueno, le estoy hablando de materias que tenía yo cuando iba a la secundaria, pero bueno, supongamos que todavía están, hablaban del receptor se me fue. Emisor, receptor y mensaje. Del emisor, gracias Facundo, gracias. Del emisor, del mensaje y del receptor. Y esos mensajes están mediados. ¿Qué significa mediados? Que hay cosas en el medio que van generando quizás un teléfono roto de la información. Entonces la diacción y la comunicación y la expresión de lo que nosotros hacemos va a servir para que otras personas, en este caso los docentes y los compañeros, puedan ver, verificar, aprender y desarrollar e inclusive inmiscuirse en sus propios procesos creativos. Y por último, y no menos importante, yo diría lo más importante, el pensamiento crítico. ¿Cuál es el pensamiento crítico? Todo lo que ahora diga Matías y Juan Martín no es la verdad absoluta. Ustedes no me tienen que creer todo lo que yo les estoy diciendo ahora, ni lo que le diga Juan Martín, ni lo que le diga Miriam, sino que tienen que ir en busca de sus propias fuentes, de sus propios datos, para saber leer entre líneas y construir su propio discurso. Bien, sigamos. Vamos a la próxima página. Esperen que acá se me pone un poquito, se me tilda un poco la computadora. Borrar los dibujos. A ver. Listo. Ahí está. Esto que ven acá son una serie, esto que se visualiza, son una serie de herramientas, no son instrumentos, y esto en los procesos digitales está bien definido por hoy estoy diciendo el nombre. Bueno, ya se lo voy a pasar porque es una bibliografía básica de introducción a los medios digitales, Novak, de Novak, en donde Novak dice que los elementos físicos, el martillo, el destornillador, son herramientas. Son herramientas. A mí me sirvió mucho conceptualización porque me hace entender la familia de herramientas que son las análogas, las físicas, las que manipulamos con la mano, o con la mano accionamos, y las herramientas, y los instrumentos, que son estos, que van a ver acá, que manipulamos, pero que trabajan con procesos digitales. Entonces, hoy probablemente, y más que nunca, ustedes no van a trabajar con una bitácora en papel, como hacíamos años anteriores, A5, que anillábamos, que dibujábamos tanto profesores como alumnos en ese único espacio, con la calculadora, con los libros, con la cartuchera, los pinceles, la cámara fotográfica, el tablero, por lo menos no en el ámbito de la facultad, y pasaríamos a trabajar o a utilizar recursos en la virtualidad y que también trabajan con procesos numéricos para poder construir nuestras ideas o para poder representarlas y comunicarlas en la virtualidad. Entonces quizás la bitácora deja de ser una agenda o un compendio de hojas y pasa a ser una notebook, o pasa a ser una tablet, o pasa a ser un PowerPoint en un Drive. Y así con los distintos instrumentos. Nos vamos a ir de acá ahora. Que voy a cerrar acá. Ahí estamos. Listo. Y nos vamos. ¿Querés arrancar vos ahora? Porque yo ya estoy hablando bastante. Juan Martín, ¿querés seguir vos? Vale, Con los perfecto. motores de búsqueda y cómo...
te voy dando a medida que vos me digas. Perfecto. Siempre que encontramos estos motores de búsqueda, digo, la Internet, lo que nosotros nos imaginamos, o ustedes quizás conocieron, ya tiene la cara de Google. Digo, Internet es una estructura inmensamente grande, inmensamente diversa. Como decía Matías, hay desde rincones tan profundos como la Deep Web o como otro tipo de información con una accesibilidad promocionada o mucho más a la mano. En una época, cuando Google no estaba tan popularizado, había que escribir cada una de las direcciones y había que tener casi como un directorio, como una guía telefónica de direcciones para acceder a ellas. Ahora tenemos los motores de búsqueda. Estos motores de búsqueda, el más conocido es el Google, pero hay que saber buscar. Hay que saber cómo ingresar, cómo tener esos inputs, cómo establecer nosotros esos inputs para obtener los resultados que esperamos y de la forma que nosotros queremos esperar. Entonces, del Google que normalmente nosotros conocemos, uno de ellos es uno que se especializa en poder generar búsquedas especializadas en entornos académicos, que no quiere decir que estén todos validados, que es Google Académico, no sé si lo conocían, pero que nos ofrece una especie de filtrado o una especie de direccionado de la búsqueda que nosotros queremos realizar de diferentes temas hacia ciertas plataformas, conjunto de plataformas que de alguna manera tienen un tipo de validación o registros dentro de lo que podrían ser intereses académicos. En ese sentido, nos permite, por ejemplo, empezar a filtrar por fechas. Digo, la información en muchos campos del conocimiento cambia y a una velocidad asombrosa. Entonces, cierto tipo de información o cierto tipo de notas o artículos, poder encontrar y poder fecharlo y poder estar conscientes de qué fecha estamos hablando cuando vemos esa información que se está compartiendo es muy importante. Acontecimientos históricos o hechos que son bastante estáticos en el tiempo no van a tener problemas, pero otro tipo de conocimiento más contemporáneo cambia rápidamente. Tenemos posibilidad de filtrar y afinar las búsquedas, tenemos elementos de búsqueda avanzada, y a su vez también empezamos a tener búsquedas desagregadas en las cuales nos permite poder previsualizar, como aparece ahí en el listado, en esos links que están en color verde, el formato de esos archivos, si es un PDF, y sobre todo la fuente primaria de la información de primera mano. Si querés, seguimos, Mati. Sí. Te doy una pequeña pausita nomás para decirles que Google es un buscador que hoy asumimos o naturalizamos como el único buscador. No sé si ustedes saben que hay miles de buscadores. No es el único buscador. Entonces, la gran pregunta sería, o bueno, una muy importante. Google, ¿qué me muestra primero? ¿Qué pone primero cuando yo busco algo? Imagínense si un estado, si un país, si un estado manipula la información de su población y en el buscador coloca primero que la gente le interesa al estado que tiene que leer. Entonces, Google es una empresa, no nos olvidemos de esto, es una empresa que nos propone un buscador de información y nos ordena las cosas predeterminadas según y un algoritmo matemático que responde a ciertos intereses. Algunas veces son los más famosos los artículos que nos pone el inicio. Y otras veces hay otras empresas que le pagan al señor Google para que nos muestre primero lo que esa empresa quiere que nosotros veamos. Entonces, ojo con esto y nuevamente el pensamiento crítico. Yo solamente quería agregar que Brave es otro buscador que, por ejemplo, un detalle menor, esto no tiene que ver por ahí con lo que estamos hablando, yo lo uso, no uso Google, porque Brave me quita todas las propagandas y anuncios. Por ejemplo, yo que escucho música y veo documentales en YouTube, Brave me saca todos los anuncios esos horribles, que si no el señor YouTube me quiere cobrar, me dice que tengo que pagar tanto para no tener anuncios, etcétera, etcétera. Este es otro buscador y hay miles de buscadores. Perdón, seguimos.
Sí, así como Matías decía que algún contenido va a aparecer primero que el otro, empiezan a haber regulaciones donde Google ya tiene que poner contenido patrocinado a un montón de cosas. Entonces también empecemos a ser conscientes de si entramos a esas páginas, estamos siendo redireccionados y nada, seamos conscientes de los lugares donde estamos entrando y de las fuentes a las que vamos a buscar. Google tiene una plataforma y ha desarrollado una plataforma muy compleja y con un montón de dispositivos que están a disposición, algunos de manera más abiertas que otras. Uno de estos es Google Maps. Quizás varios lo hayan visto. Google Maps es algo más que una imagen satelital, es un sistema de georreferenciación de datos. ¿Qué significan datos georreferenciados? Si bien no vamos a ahondar en profundidad en este momento, pero significa que cierta cantidad de datos, como por ejemplo tu posición, tu nombre y apellido o tu cuenta bancaria, están asociadas a una coordenada específica, ¿sí? A una coordenada de latitud y longitud específica, y de esa misma manera podemos ubicar en un plano georreferenciado, en una proyección cartográfica, desde una parada de colectivo hasta un paciente COVID, un hospital, una dirección o un accidente vial. Entonces, es una plataforma que lo que nos permite es localizar en el espacio, no en el tiempo, sino en el espacio, cierta cantidad de información. Esta plataforma de georreferenciación la vamos a ver con mayor detenimiento porque van a ser herramientas muy importantes para el trabajo del proyecto, del trabajo práctico número 2. Pero bueno, queríamos hacer un paneo ahora para que las puedan visualizar y saber que existen. Seguimos. Espérame un segundito. Está un poco lenta la conexión. Ahí está. Ahí yo sigo viendo la de Google Maps. Esta aplicación de Google Maps nos permite hacer un desplegado de ciertas opciones, donde nos permite cargar o descargar en el mapa base diferentes opciones, pero esas opciones siempre están bastante limitadas y predeterminadas a lo que Google piensa que debe ofrecernos, por supuesto, de manera gratuita. Hay otras plataformas Martín. que son de... Ah, sí, bien, ahí está. que son de código abierto. Evidentemente está... Perdón, Juan Martín, ¿cambia más o menos cuando o va más lento? Va un pelín lento, pero va bien. Dale, perdón. OpenStreetMap lo que se generó fue a través de un colectivo de mucha gente que creció casi a nivel mundial, en la cual empezaron a decir necesitamos una plataforma de código abierto, o sea que sea accesible y que sea mutable y que pueda ser adaptable a las necesidades de todas las personas intervinientes en el proyecto, que nos permita generar una herramienta libre de uso gratuito hasta cierto punto, porque también están empezando a tener algunas restricciones, para operar en sistema de georreferenciación. Entonces nosotros podemos utilizar OpenStreetMap, por ejemplo, para generar proyectos de cartografía, para marcarle la dirección a un compañero para saber dónde vivimos si en algún momento hay que hacer un trabajo práctico, o diseñar la ruta más eficiente si necesitamos llegar a la facultad, por ejemplo, a través del transporte público de pasajeros. La cantidad de información es impresionante. Ustedes van a ver que esta plataforma tiene como una serie de capas o layers que se van cargando y que van poniendo algunas a disposición, digamos, de uso público, y hay mayor información en algunos lugares del mundo que en otros, ¿no? Todo depende de la masa crítica de usuarios y de personas que estén cargando datos y modificándolos. Si querés pasamos al de Wikimapia. Entonces... ¿Por qué tienen tantas cosas abiertas? la clase son todas las pestañas. Las que vamos a ver ahora. En ese sentido, ustedes habrán escuchado hablar de Wikipedia, de hecho la habrán utilizado, y así como estas plataformas que permiten la interacción y la carga simultánea de muchos usuarios de la información, y que son una plataforma de construcción colaborativa de cierto tipo de conocimiento, tienen que ver también y tienen que ser muy conscientes de que no toda la información que aparece en estos lugares está validada, ¿sí? O tiene ciertos niveles de validación o ciertos niveles de chequeo que puede ser difusa.
Entonces, ustedes vean que Wikimapia es otro elemento que es realmente muy, muy, muy completo. Tiene desde los distritos de la ciudad de Santa Fe, las calles, tienen posibilidades de seleccionar instituciones educativas, ciertas cuestiones de dominio sobre algunas parcelas. Digo, hay una cantidad de información enorme que ustedes pueden aprovechar para moverse en la ciudad, para moverse de forma distinta, informada, o con fines académicos, por supuesto, como lo vamos a ir utilizando a lo largo del curso y durante toda la carrera. Pero este es un portal que tiene el mismo funcionamiento que Wikipedia. Si querés pasamos Te hago una... Sí. Te sumo algunas cosas, Juan Martín. Las plataformas de mapeo trabajan con referenciación. Es decir, uno va mapeando, tirando coordenadas, latitud y longitud, horario, y generalmente ustedes piensan, o se piensa que, bueno, yo no estoy aportando a ese dato de cómo es el tránsito en Santa Fe. Bueno, les cuento que todos los que usan Android, salvo que hayan desconectado la opción de no enviar data, todo el tiempo su celular, ahora, les está marcando el camino y la ubicación de donde se encuentran. Inclusive si no lo borran, creo que llega hasta 10 años. Por ejemplo, yo podría ir a los que tienen Android ahora, a la página, y ver dónde estuvieron tal día, tal año. Esto es porque satelitalmente sigue la información que va enviando el teléfono. Fíjense lo positivo y peligroso también que puede ser esta información. Recuerdo hace poquito que gente que por ahí, no sé, evidentemente no tiene un estado un poco crítico, decía que no había que vacunarse porque cuando nos vacunaban los rusos nos iban a meter un chip. Bueno, ¿puede ser eso factible? Sí, pero no. Bueno, ahí hay creo que una enfermedad paralela, digamos, cuando uno se siente perseguido todo el tiempo con la información. Pero seguramente en algún momento estuvieron hablando con un amigo o con una amiga de que tenían ganas de comprarse una bicicleta y al otro día en Instagram le aparece la publicidad de bicicleta. No sé si les pasó, pero a mí suele pasarme con otras cosas. Bueno, eso es que su teléfono envía la búsqueda o envía, en este caso, las últimas intercambios de chat o envía, por ejemplo, obviamente se puede escuchar. Saben que cuando hay algunos problemas legales se pueden realizar hasta escucha con los micrófonos de los celulares. Volviendo a la construcción colectiva, a la recolección de data y a la georreferenciación, que es lo que acabamos de ver, hay una palabrita que la habíamos anteriormente que se llama Creative Commons. Todo lo que no es registrado y que yo digo, bueno, fui el inventor de la licuadora y la licuadora la inventé yo y quiero que toda persona que quiera licuar algo compre la licuadora, registro el producto y hay una propiedad intelectual del objeto. De eso, la propiedad intelectual hay de todo, no solo de productos, hay de estrategias, hay de marketing, hay de, no sé, de maneras de construir, de materiales, etcétera, etcétera. Ahora, hoy día, y desplazando al ser humano del centro de la atención y poniendo a la tierra, a la naturaleza, a los ecosistemas nuevamente como centro y eje de nuestras vidas, crear en forma colectiva y compartir la información y los conocimientos es fundamental. Entonces, por ejemplo, Wikipedia es una plataforma que es esta especie de enciclopedia, pero lo que es interesante en Wikipedia, porque, miren, les comento algo, la Universidad, por ejemplo, de España, hace poquito estuve estudiando allá, y cada vez que uno presenta una tesis, ingresan la tesis en PDF en un software, arroja de dónde vos copiaste y pegaste cada parte de tu tesis. Y todas las tesis de grado, maestría, doctorado, ingresan a ese sistema, y si tenés una cierta cantidad porcentual de copy-paste sin la referenciación correspondiente, te dejan afuera de esos estudios. O sea, y te anulan la presentación de tu trabajo. Esta plataforma de conocimiento Wikipedia tiene algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Por un lado,
obviamente es de construcción colectiva. Todos podemos construir en este conocimiento y todos podemos ser evaluadores de este conocimiento. Lo que hace Wikipedia es que uno ingresa información sobre un determinado tema o lugar y después hay un conjunto de otros navegantes especializados que checan si es fake o no fake news o información fake y la van subiendo a este repositorio de información. ¿Es buena Wikipedia? Es buenísima Wikipedia. Tiene un montón de información y prácticamente hay muchísimo y de hasta las cosas más pequeñas y más particulares de un territorio. Pero si nuestras búsquedas van a quedar en Wikipedia, nuevamente estamos sesgando nuestra visión y nuestro panorama con respecto a un tema. O con Wikipedia. Que no sea, porque Wikipedia lamentablemente siempre aparece, aparece primero en las búsquedas de los temas que vamos solicitando. Sí, Juan Martín, perdón. Siempre que busquen estos portales, digo, de Wikipedia, a veces se hacen unos eventos que son dedicados a editar a Wikipedia. O sea, un montón de gente que se especializa en algún tema o que tiene cierto conocimiento certificado y validado, hacen jornadas de edición de artículos de Wikipedia, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, hace un tiempo fue noticia que la actriz de esta de Hollywood, Megan Fox, había nacido en Paraná y se crió hasta los 17 años en Paraná. Digo, hay un montón de gente que va a subir gansada o va a subir cualquier tipo de información por múltiples motivos a Wikipedia, y si no hay alguien que valide o que dé esa información como que no es correcta, eso queda, y si no estamos atentos y no tenemos una lectura crítica de lo que estamos mirando, consumimos eso. Entonces, fíjense siempre en las referencias, en los textos de Wikipedia, vinculan directamente a las fuentes, ¿sí? Entonces tenemos que ir hasta el fondo del artículo y chequear las fuentes, ¿sí? Si la fuente no es confiable, tenemos que seguir buscando y contrastando esta información. Eso es muy importante. Eso nomás. Bien. En el compartir el conocimiento y la producción y lo que vamos inventando, esto es un ejemplo que el año pasado había encontrado, si no recuerdo mal, de Cecilia, que apenas había iniciado la pandemia, un grupo de diseñadores, no sé si usted se está viendo, si cambió la pantalla. Sí, se está viendo bien. Sí, se ve. Bien, donde en esta página uno puede bajar el instructivo, que es lo que ustedes tienen que hacer ahora, y además está vinculado a la teoría del pliegue, de cómo fabricar tu propia máscara de papel o de tela, y acá uno puede dejar, download, imprimir, y de código abierto la mascarilla. En esto del repositorio de información, ustedes saben que hay dos palabritas, o bueno, una familia de palabras que es muy importante cuando uno lee el diario, por ejemplo. ¿Quién es el editor? ¿O cuál es la editorial de un libro o de un artículo? ¿Quién edita? ¿Quién toquetea la información para que nosotros recibamos y leamos lo que esa persona considera que es objetivo o subjetivo, digamos, porque también lo puede hacer explícito? Entonces este, por ejemplo, es un repositorio de libros independientes que consiguió Juan Martín y les va a explicar, porque son de acceso gratuito. En eso que Matías les contaba del Creative Commons, que tiene que ver con ese conjunto de licencias que no niega de la autoría, digo, se sabe muy bien quién escribió y quién se hace cargo de lo que está escrito, lo que está producido, pero genera un sistema en el cual los autores pueden decidir qué tan abierto quieren dejar el compartir o el replicar esa información y de qué manera, siempre tratando de que el replicar de esa información no se tergiverse y que mantenga, digo, un concepto, una idea general y lo que quería transmitir el autor original. En ese sentido, esta editorial publica tiene libros que los tiene a la venta, como cualquier libro tradicional, en formato papel o en formato digital, y tiene un conjunto de ediciones o de material que lo tiene a libre disposición a través de esa licencia, como se marca ahí, como si estuviéramos viendo la cara interna de un libro, que nos permite a nosotros descargarlo, utilizarlo para ciertos fines, reproducirlo para ciertos fines, que normalmente tienen que ser con cuestiones educativas o de libre circulación
entre organismos de la sociedad civil o para fines académicos. Entonces vamos a encontrar una gran variedad y una gran cantidad de textos, de producciones bibliográficas que son de gran interés, porque también suele coincidir de que la utilización de estas licencias y las plataformas se salgan del centro, de los centros hegemónicos de producción y validación del conocimiento. Entonces también podemos acceder a quizás una mirada un poco lateral o un poco, digamos, diversa o distinta de lo que nos ofrecen los medios masivos de comunicación o de réplica de la bibliografía o de la información. Entonces, como esta editorial, hay un montón de organizaciones y un montón de editoriales que tienen este conjunto de bibliografía o datos que están posibilitando que ustedes se los bajen, los impriman y lo puedan utilizar. En este sentido, como Matías hablaba, hay una creciente demanda de la sociedad civil de conformar ciertos colectivos que algunos tienen fines específicos y otros son aún más diversos. Este es el colectivo Punt Six de Barcelona, que son un conjunto de profesionales, en su mayoría, creo que todas son mujeres, que trabajan sobre todo cuestiones de género y feminismo, asociados al urbanismo y la práctica artística y arquitectónica, con los cuales es muy interesante poder también llegar a las plataformas o a los sitios o a los lugares donde se comparte de primera mano la información o de primera mano los artículos o los libros. Digo, si voy a buscar una bibliografía determinada o llega un artículo que cita un autor, poder indagar sobre ese autor, poder indagar sobre este centro de conocimiento, este colectivo que probablemente tenga una difusión específica de sus materiales. Eso nos permite profundizar en la búsqueda, ver qué otros temas relacionados se está tratando y tener una mirada un poco más panorámica del tema y de los recursos que tenemos a disposición. En este caso, otra plataforma, no sé si ya está siendo muy conocida, es ISU. ¿Están viendo ahí la plataforma de ISU, Juan Martín? No, se ve blanco. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. ISU es una plataforma de PDFs o libros en PDF, pero donde se utiliza también para colgar trabajos de investigación, revistas, publicaciones digitales. Es muy interesante porque también se había conocida por este sistema de visualización tipo revista o libro, que uno va cliqueando en la flechita y puede ir navegándola. Inclusive se puede maximizar. Y dependiendo de quién lo sube, deja liberado el bajárselo, o sea, download, bajarlo a la computadora, ponerlo y compartirlo, y otros no, solamente verlo online y poder leerlo desde un aparato, una pantalla. Yo les recomiendo mucho esta plataforma. Se busca por tema, y la verdad que hay también, no son materiales hegemónicos, como lo que decía y comentaba recién Juan Martín, y además es una de las más conocidas. También lo están, los más comunes, van a encontrar un poco de todo. Esta búsqueda y selección de información, nos vamos a encontrar que uno de los recursos más utilizados, además o los buscadores de información de texto, tenemos el Pinterest, que el Pinterest lo que hace es prácticamente organizar una especie de pantalla gráfica de búsqueda, donde uno se loguea y el mismo software reconoce a través de algoritmos de inteligencia artificial que lo que ustedes buscan es lo que le va a ir mostrando, y pueden organizar especie de pizarras para que cuando ustedes vayan a buscar algo, ya estén organizadas por tema, o recordar algún objeto que ya hayan buscado y encontrar enlaces familiares. Esto no voy a extenderme mucho más porque lo deben conocer. Para los estudiantes de arquitectura, diseño industrial y diseño, porque en realidad todo es muy común, plataformas como de búsqueda
como plataforma arquitectura, valga la redundancia, o ArchDaily, que son lo mismo, en donde unos estudiantes chilenos hace unos años empezaron a juntar todos los trabajos que realizaban en una facultad, los compartían, empezaron a subir de arquitectos chilenos y de otras partes del mundo, y terminó siendo como una especie de enciclopedia, de noticias, de periódico, de arquitectura en general. Y uno puede encontrar noticias como esta, bastante interesantes, como también puede encontrar arquitectura basura, digamos, o más de la que está de moda, digamos. También hay que tener cuidado con estos motores que son más populares. Esto, bueno, Martín, no sé si lo querés explicar vos porque es fantástico. Yo lo volví a incorporar a Anida. Dale, a ver si aparece. Lo próximo, no se preocupen, va a ser más rápido, pero estamos ahora, aparte creo que nos gusta un poco también con Juan Martín mostrarles los recursos que nosotros mismos utilizamos para desarrollar proyectos. Dale, Juan. Si bien la cuestión de la georreferenciación y la utilización de esos datos lo vamos a ver un poco más a profundidad más adelante, no queríamos dejar de mostrarle algunas plataformas que tienen esta información pública y validada. Digo, esto no es menor. Entonces el Instituto Geográfico Nacional, que digamos antes pertenecía al ámbito militar, como muchos otros institutos geográficos, son civiles y tienen una serie de plataformas que antes eran muy duras, ahora empiezan a ser un poco más amigables, donde mucha de esta información geográfica, que son datos realmente muy duros y complejos de manipular, han empezado a generar un cierto contenido que es más accesible, que es más práctico para manipular, y bueno, este portal de Anida creo que es muy interesante porque nos permite acceder a un contenido enciclopédico sobre una serie de temáticas y con muy buen volumen y densidad y validación de los datos. Entonces, nada, queríamos presentárselos para que lo tengan en cuenta, como la compañera dijo hoy, ¿no? Que le había puesto Fab a la página de las bitácoras, empiecen a ponerle Fab a todas estas cosas y tenerlas en agenda concreta de su buscador. A ver, creo que está cargando un toque. Perdón, pero está muy lenta mi compu, Juan Martín, porque además tengo muchas ventanas abiertas. Lo que seguro después hacemos es todo esto queda como en un archivo con todos los links y ustedes pueden ir explorando y encontrándole un poco según sus intereses, profundizando en cada una de las plataformas. No sé si querés explicarlo de Vimeo. Sí, lo mismo que les recomiendo que el que acaba de explicar Juan Martín a mí me está funcionando muy lento. Es más, esperen que voy a ir ahí cerrando algunas cosas, porque esto se hace bastante complejo. No funciona, pero para que naveguen ustedes. A mí me hace acordar generalmente cuando nosotros íbamos, cuando éramos más chicos, a la municipalidad o al Censo Nacional a buscar al INDEC. A la municipalidad, cuando no existía el Google Maps y teníamos que ir a buscar las planchetas que sacaba el avión, las fotos aéreas de la ciudad, o cuando íbamos a la librería de la escuela y comprábamos los mapas geopolíticos, porque no los podíamos bajar e imprimir. Ese repositorio. Vimeo es una plataforma de videos, que es es alternativa a YouTube. Yo la uso mucho, en mi caso, por ejemplo, que hago, o por ahí me gustan lo que son las animaciones digitales, la gente que se dedica a la animación. Es una plataforma de búsqueda que está más orientada a este tipo de búsquedas y no como YouTube, que es bastante genérica. Particularmente yo les recomiendo Vimeo, que además también tiene un motor de carga más rápido, tiene videos con Ultra H definición que lo pueden bajar, y nuevamente hay autores que han liberado y otros no. Cuando recolectamos toda la documentación, terminamos de recolectar documentación que hablábamos
de todos los dispositivos. No sé si ya están viendo el Drive y la plataforma de Google. Una vez que terminemos y que usamos todo esto, ¿ven? Estos iconitos, no sé si están viendo los iconitos del costado que dice búsqueda, mapas, YouTube. Todo esto es de Google. De cada uno de estos, por ejemplo, de YouTube está la alternativa. Hay muchos alternativos, pero bueno, yo uso Vimeo, no uso YouTube. De, por ejemplo, Gmail está otros correos electrónicos como Yahoo, por ejemplo. O los que tienen los .org, que son de las instituciones. Y así sucesivamente. Después tenemos plataforma, esto es para guardar, como si fuese una especie de disco duro en la virtualidad. Pero si quiero enviar información, ustedes saben que, bueno, yo no tengo Gmail, por ejemplo, yo tengo Hotmail, mi cuenta de Hotmail. Y todo el mundo me dice, pero Matías, ¿por qué no te creas un Hotmail? Que no, porque me cansé de tener 40 millones de correo electrónico y demás y volví al inicial. Entonces uso Hotmail. Y cuando envío información, lamentablemente no le pago al señor Google, ni a Hotmail, ni a nadie, puedo enviar solamente 25 megas adjuntos en los correos. Solamente 25 megas. Entonces, si tengo que enviar una animación, como la tienen que hacer ustedes más adelante, salvo que la suba a YouTube, no puedo enviarla al archivo .avi, .mpeg, .mu. Entonces, una buena plataforma WeTransfer. WeTransfer es como una especie de pendrive virtual, donde lo único que tengo que hacer es picar acá, añadir archivos que le quiero enviar a alguien, mí y el mail de esa persona, y pueden enviar hasta 2 gigas de información. No es menor. Y por 15 días llega un correo a la persona que le enviaron la información, la persona pica en ese link y no solo puede bajar la información, sino que también te avisa al que envió que esa persona ya bajó toda la documentación y que, bueno, en 14 días, en 12, en 10, se cae el link. Profe. Juan Martín, sí, Jonathan. Yo conozco otra aplicación, otro programa con el que puedes compartir y animaciones todo sin límite de megas. Excelente. Entonces, Jonathan, y a todos los que están y todas las que están acá, ¿por qué no van compartiendo todo eso en el chat? Y nos va quedando, nosotros lo vamos a ir incorporando, además de probarlos, los vamos a ir incorporando a nuestra base de datos para que lo tengamos todos y todas. Juan Martín, si me dejas, hago una introducción de lo que son los software y hacemos rápido nomás todas estas pestañitas, pero quiero hacer una introducción nomás de... Con respecto a los software, es decir, a los programas que ustedes van a utilizar para construir algo, por ejemplo, quieren desarrollar un mueble y no van a hacerlo de manera nueva con un martillo o con un serrucho, con una cortadora circular o con madera, sino que van a modelar ese mueble para luego fabricarlo de manera tradicional como un carpintero o quizás con fabricación digital utilizando una fresadora, una cortadora láser, etc. Bueno, hay un montón de software y ustedes deben conocer, ya sea para los estudiantes de diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura. Les vamos a mencionar algunos, pero saben que estamos haciendo hincapié en los gratuitos, en lo que ustedes pueden bajar gratuitamente y si no también vamos a hacer hincapié en cómo pueden piratear software. Autodesk es una marca, es una... Lo de piratear corre por mi cuenta, lo quiero aclarar también, porque si no, esto si queda grabado por ahí, bueno. Autodesk. Autodesk es el más conocido, AutoCAD lo deben conocer. Surge para ingenieros aeronavales, es para dibujar. Autodesk no les recomiendo que no lo bajen, es pago, lo pueden piratear y demás, pero hay un programa dentro de la familia Autodesk que se llama Fusion 360, se lo recomiendo por sobre todo a los estudiantes de diseño industrial. El ejercicio que están realizando de pliegue tranquilamente se podría desarrollar acá, pero lo interesante es que este software tiene un vínculo muy directo de muy buena manera con la impresión 3D, para exportar en 3D. Y al mismo tiempo es de muy fácil manejo, familia de cosas que propone, y lo bueno
3 años para los estudiantes, 2 o 3 años gratuito. Por ende pueden usarlo toda Mati, Profe, el audio no se escucha corta nada. mucho. los Corta todo, artilugos profe. software que lo van a... Se cortó toda la explicación de Fusion y se había cortó ido gran la parte. imagen. Bien. Entonces, miren, dejé de compartir, esperen que hagan un poquito de pantallas y voy a hacer también, ahí está, listo. Vuelvo a compartir, ¿me pueden avisar cuando pase eso? Porque yo no me doy cuenta si no me gritan. Sí, sí. Así que chiflenme, listo. O chiflenos, listo. A ver, estamos por acá. Entonces, hay una serie de software como Fusion que les permite trabajar con una licencia de 3 años, gratuito, o sea, tienen el software entero para estudiantes. Cuando se loguean, acá dice iniciar sesión. Bueno, si ustedes se loguean, dicen que son estudiantes, ponen su mail y por 3 años tienen la posibilidad de usar. Después obviamente lo pueden comprar o no. Miren el costo que tiene, bastante elevado. Son 500 euros por año. Esto comparado con otros software. Otros programas que están en línea, yo los he chequeado, todo esto que estamos viendo, cuáles son sus defectos y también cuáles son sus debilidades. En el caso del FreeCAD es uno muy interesante para usar, también de modelado, en línea. Lamentablemente también acá a veces hay que tener, cuando uno utiliza una buena conexión a internet. Tienen también, por ejemplo, que se los mostramos así a grandes rasgos porque utiliza lógica de diseño paramétrico, que esto es lo que les decíamos hoy, es el futuro del diseño en cuanto a lógicas que nos van a permitir incorporar acciones y comportamientos. Por ejemplo, ustedes van a diseñar una casa, por decir algo, ingresando la temperatura de todo el año del lugar, ingresando los vientos, ingresando la lluvia, ingresando cuántas personas caminan, unos mapas, circulación de automóviles, ¿verdad? Y van a ir diseñando objetos, enchufando cositas, vinculando, ven que son como una especie de puzzle, en donde van conectando, y estos sliders nos van a permitir actualizar y verificar todas las instancias. Es decir, conectamos parámetros y componentes. Esto para no distraer. Vamos, allá. Bien. Sigo. Un par más. SketchUp, el más conocido. Yo particularmente uso mucho SketchUp. Y Rhino lamentablemente es pago, pero SketchUp tiene opciones gratuitas, lo vamos a usar para aquellos que quieran también trabajar lógicas digitales. Tienen Blender, y acá sí me quiero detener. Blender es un software que creo que hoy es el mejor que hay en el mercado, o sea, que hay disponible y es gratuito. Y además de que es gratuito, ustedes pueden los errores que tiene el programa, y el programa y todos los que construyen el software lo van mejorando. Yo les recomiendo, si alguno no sabe manejar software, si quieren, los animadores de cine trabajan con Blender, los diseñadores de todo tipo trabajan con Blender y además incorpora diseño paramétrico. Ahora sí les recomiendo, no es sencillo de manejar. El SketchUp si es la primera vez que van a modelar, está bueno que se familiaricen con un modelador como SketchUp y luego Blender es como, si conocen modeladores, es como 3D Max. Es muy parecido a 3D Max. Bueno, y así, creo que es el mejor que pueden llegar, el más complejo. Y acá le doy la palabra a Juan Martín. Una vez que ustedes modelan y desarrollan todas sus propuestas, sería cómo comunico y comparto eso con, en este caso, un docente. Ahí, Mati, capaz que si apagás tu cámara te mejora un toque la conectividad. No sé. Bien. Si escuchas. Listo, gracias, ahora la apago. Digo, habíamos hablado de la búsqueda, la recolección y la generación de las bases de datos, de cómo compartir los datos y la información en crudo, luego cómo producir, cómo modelar, cómo dibujar, y tenemos que poder comunicarlo, ¿no? Tenemos que poder transformar ese conjunto de datos
en información. La información es una unidad de datos organizados y con un sentido, ¿sí? Nosotros le vamos a dar el sentido a los datos que tengamos y lo vamos a convertir en información. Entonces, algunas de las cuestiones que necesitamos poder manejar son herramientas elementales de edición gráfica. Un poco la bitácora que ustedes están utilizando ahora, esa presentación de diapositivas que es gratuita a través de Gmail, es una herramienta. De hecho ustedes pueden poner fotos, pueden poner texto, fondos, hacer pequeñas ediciones. Hay un montón de alternativas, la mayoría son libres. Esta de acá nos parecía muy interesante, la posibilidad de utilizar algunas plantillas que vienen predeterminadas y que nos ayudan quizás o nos orientan en cómo organizar la información para distintos tipos de fines. Digo, hay revistas, hay panfletos, hay dispositivos para pantalla de cine, hay para celulares. Digo, hay un montón de información preliminar que nos ayuda a empezar a construir estas piezas gráficas, sobre todo cuando recién nos estamos iniciando. Fíjense que las interfaces gráficas normalmente de estas plataformas son muy similares. Todos van a trabajar con el tachito de pintura, todos van a trabajar con el sistema de símbolos de las fuentes. Luego tenemos para incorporar texto, para incorporar gráficos externos que nosotros vamos a ir recolectando y podemos ir cargando. Y bueno, ir componiendo nuestras piezas podría ser tranquilamente parte de nuestra bitácora editada en una herramienta como esta, o alguna producción gráfica en particular para una entrega o para subir a una plataforma web personal, ¿por qué no? Estas Lo plataformas, único que sí, las Juan Martín, no te plataformas agrego, esto es estas, un símil, solamente decirte que es un símil Illustrator, claro, hola, o Corel. Digamos, aquellos que conozcan Corel o Illustrator, esto es como sería un Illustrator o Corel online, más un Illustrator que un Corel, pero en definitiva un software de diagramación. Perdón. exacto. Siempre tenemos dos programas que son los más conocidos, que es todo el paquete de Adobe, como hay Autodesk, que es una empresa que desarrolla un paquete de software. Tenemos Adobe, que va a desarrollar otro gran paquete de edición gráfica. En estos casos, algunas de estas plataformas son gratuitas, otras son pagas. También tener en cuenta que empiezan a presentar algunas restricciones cuando sobre todo queremos exportar, o sea, queremos sacar un PDF, una imagen de esta edición online. Algunos en la versión gratuita nos van a permitir descargarla o compartirla en baja calidad, otros tienen liberado directamente las posibilidades de manipulación y exportación de la información. Esto les va a ser muy útil, digamos, desde el comienzo de la carrera hasta el final. Sí, luego ustedes van a ir viendo que se van a ir familiarizando con otros software que les van a permitir más precisión y más versatilidad en la manipulación de los datos y la información. Si quieres seguimos, Mati. Sí, ahí te agrego nomás unas cositas. Espera que se me complica tantas ventanas abiertas. Aguantá un momento, ¿no? Esperen que voy a cerrar porque... Bien. Para ir terminando esto, tenemos, además de... Espérenme que acá se me complicó. Un segundo. Bueno, espérenme un segundito porque se me... Siempre que ustedes digamos, ingresen a esta plataforma como LucidPress o algunas de las que estábamos mostrando ahí, que van a quedar en la linkografía, tengan en cuenta las licencias de uso, vean que hay algunas gratuitas, explórenla, la versión gratuita, y si alguno después tiene interés y quiere, bueno, pagar por las opciones, es libre de hacerlo. Pero siempre traten de buscar aquellas que nos permiten sin un aporte de dinero, generar nuestros trabajos.
En este caso, una de las limitaciones que encontramos tanto en el anterior, que es de diagramación, como este, que es una especie de Photoshop en línea, vienen dadas las limitaciones con la exportación, es decir, cuando exportamos. A veces no nos deja exportar con muy buena calidad, o sea, como por ejemplo para imprimir un póster o un mural, sino que nos deja exportar, porque si no después nos pide pagar, para pantalla, definición, proyección o pantalla. O en algunas ocasiones no permite por ejemplo, usar todas las herramientas. Este es prácticamente un Photoshop en línea, que inclusive logueándose, si todo está disponible. Después úsenlo y pruébenlo. Luego tenemos un editor de fotografía, por ejemplo este, que es también como una especie de Photoshop. Tenemos también, hoy en día, todos manejamos, inclusive hace poquito ayer salió una noticia en el diario sobre código QR dando vuelta en la ciudad. Este es un generador de código QR para que ustedes a sus proyectos, por ejemplo, les generen un código QR, se lo envíen a sus amigos, y sus amigos cuando van al lugar lo escanean. Hoy vieron que todos los bares, más que con el COVID, tienen los menús en QR, es decir, van a un bar, sacan el teléfono, la cámara, escanean el código QR. Dependiendo a dónde quieran vincular, por ejemplo, los bares usan el generador de código QR, pero ponen acá, por ejemplo, PDF. Entonces, cuando uno escanea el código, abre un PDF que es la carta. Ustedes podrían poner a una dirección web o a lo que quieran. Además del código QR, también tienen la posibilidad de trabajar con aumentada. Esto también lo vamos a dar el día de mañana, pero lo que ven acá, no sé si alcanzan a ver, si alguno me puede responder un teléfono con una animación, pero es que la realidad aumentada lo que hace no es abrir un archivo, sino es superponer capas virtuales con la realidad. No sé si escucharon hablar de los Google Glass, los anteojos de Google que trabajan con realidad aumentada. Lo que hacen es ustedes se ponen esos lentes y es como si fuesen Terminator, que van viendo mucha información, además de estar viendo la realidad, se van superponiendo códigos, imágenes y tipo de datos. También, esto no sé si lo querés explicar vos, Juan. Esto es simplemente para saber que existe, digo, es TiltBrush de Google también, y es para generar gráfica tridimensional, digo, se utiliza un hardware determinado, como son los dispositivos para realidad virtual, y digo, tanto los controles manuales como los lentes, los Oculus, y nada, podemos dibujar o generar animaciones y generar contenido gráfico de forma tridimensional. Sabemos de que este hardware no está disponible, digamos, para muchos de nosotros, pero bueno, era simplemente para saber que existe. Si querés, Mati, podemos ir seleccionando los más importantes para... Sí, supongo que te deben estar apurando. Este es el Pepacura, que es un software de pliegue. Para el ejercicio que ustedes tienen que desarrollar, si les interesa y alguno va a trabajar en digital, es un software de pliegue. ¿De dónde obtengo información para desarrollar un objeto gráfico, por ejemplo, el instructivo que tienen que ahora ejecutar también para este trabajo? Si necesitan imágenes, este es un banco de imágenes gratuito, es decir, pueden bajar imágenes PNG gratuitas, con buena definición. Este, por ejemplo, es para bajar iconos. Entonces, por ejemplo, acá pongo bike y también de manera gratuita pueden bajar el archivo CDR, AI o PNG de iconos y utilizarlo imprimiéndolos y armando un collage o utilizarlos en su composición digital. Después tenemos miren lo interesante que es esto, me parece, inteligencia artificial de la mejor manera explicada. Yo acá dibujo, por ejemplo, a propósito, lo voy a dibujar así, un auto, y el software lo que hace, conoce lo que estoy dibujando y me busca iconos para bajar. Entonces puede dibujar, miren, la cantidad de iconos de autos, esto es inteligencia artificial. Luego tenemos esta plataforma, ya terminamos, una plataforma para bajar software abierto. Altitude es plataforma donde la gente acá coloca links de programas que ustedes van a poder usarlo tranquilamente y no van a tener que pagar
nada. O como CompuCali TV, que es para piratear. Yo les recomiendo esta plataforma si quieren bajarse algún software, la mejor, porque ustedes eligen, además de que está todo acá, no hay mucho virus dando vuelta para los que no lo sepan hacer, los que no hayan pirateado un programa nunca, y al mismo tiempo viene con un YouTube cómo hacerlo. Después tenemos la manera de comunicar. Nosotros vamos a trabajar con nuestra bitácora virtual, pero este es un Prezi, es una plataforma para realizar presentaciones animadas. Tenemos lo que vamos a ver más adelante y lo que hacíamos años anteriores, plataformas de bloggers, blogs, WordPress, donde ustedes son los editores de su espacio virtual. Acá pueden escribir lo que quieran y hacer lo que quieran y compartirlo. Versus su página web gratuita como Wix, que trae una serie de templates para generar un espacio en la virtualidad y crear su propio sitio web, después pagando, si quieren, la dirección va a ser, por ejemplo, matiasdelacosta.wix, pero si yo pago, puedo transformarla a .ar o .com. Plataformas como Instagram. Anecdóticamente solamente les cuento, yo por ejemplo no tengo un estudio de arquitectura con un cartel que diga Mati Costa, y cómo consigo trabajo, cómo construyo casa, edificios por Instagram. O sea, la verdad consigo mucho trabajo por Instagram y hoy las redes sociales es el boca a boca y el Instagram. Este es un artista santafesino, amigo nuestro, muy amigo nuestro que trabaja con nosotros. Les recomiendo que vean lo que hace, Iván, y sus animaciones isométricas. Pero Instagram, no solo la manera de qué buscamos, sino también cómo lo mostramos y estas composiciones de nuestros espacios en las redes sociales. Bueno, otros como Twitch, que ustedes ya los gamers lo conocen mucho. Plataformas donde vamos a encontrar mucha información de, por ejemplo, utilizar las plataformas que se generan para congresos o charlas, en donde tenemos un repositorio de información tremenda, como estas páginas de geografía o de ciudades comunes que pertenecieron a determinados momentos. Y para terminar, voy a dejar de compartir. Para terminar, decirles que todo lo que... A ver, si estamos ahora... Ahí estamos, listo, ya terminamos. También me gustaría que Juan Martín, digamos, pueda realizar como una especie de cierre, pero desde mi lugar decirles que en la compu, en la tablet, en el teléfono, tienen de todo para todo. Lo único que hay que hacer es saber qué usar para no pagar, para hacerlo lo mejor y lo más fácil posible, y para compartirlo y que además nos guste toda la cuestión de la interacción. Es decir, nosotros compartimos información, pero también le proponemos a los receptores cómo van a interactuar. Hasta ahora en nuestra cátedra les propusimos qué plataformas de trabajo. El aula virtual, la bitácora y con todas sus herramientas de Drive. Nosotros, por ejemplo, en nuestra comisión también tenemos Instagram de la comisión, donde vamos volcando para hacer una pizarra pública y que también los compañeros puedan ver lo que hacen, y que además es de fácil acceso. Y a partir de ahora, con esta clase y con todo lo que ustedes ya conozcan y que fueron, yo ahora voy a leer el chat, todo lo que escribieron para ir sacando info, tenemos una base de recursos que la idea es que les sirvan para desarrollar todos los trabajos y los problemas que se le vayan presentando en la facultad, intentando obviamente utilizar menor cantidad de recursos, es decir, no tanto internet, no tanta plata, no tanto comprar cosas sino reutilizar y con software de código. Juan, no sé si vos querés hacer un cierre. No, simplemente que digo, esto es un aporte a la mochila que ustedes ya tienen. Digo, ustedes vienen con un montón de recursos digitales, analógicos, encima. Digo, aprovechemos lo que conocemos, aprovechemos el lugar de donde venimos, las cosas que sabemos hacer, las cosas que hicimos siempre, y utilicémosla de forma creativa, inteligente. Hay un montón de habilidades, conocimientos, técnicas, instrumentos y medios que ustedes ya dominan y ya conocen, que complementándolo con algunas nuevas cosas que conozcan, digo, es su potencial, es parte de la mochila que ustedes ya traen. Entonces,
es un universo enorme, la cantidad de cosas que tenemos por conocer, por dominar, por aprender. Seamos estratégicos en utilizar los medios y las herramientas en el momento adecuado, seamos estratégicos en utilizar los esfuerzos, el dinero, como dijo Matías. Entonces, nada, es simplemente un gran paneo de lo mucho que hay y de algunas cuestiones que les pueden sumar a la mochila que ustedes ya llevan puesta. Va a quedar todo en una linkografía y va a quedar disponible para que ustedes la puedan seguir compartiendo y engordando con todo lo que quieran agregarle si así lo requieren. Y bueno, hay una cuestión generacional también que es, creo que nosotros estamos más para aprender de ustedes que ustedes de nosotros, vinculado a todas estas búsquedas en la virtualidad. O no, bueno, habría que, ahí la veo a la enana que dice que es un mix, pero digo, también exploren, Aprender a la exploten yo la veo a mi sobrinita de 6 años manejando el teléfono y buscando cosas en YouTube, y nada, y bueno, evidentemente nativos digitales o los nuevos millennials, o la palabra que le ponga cualquier científico o investigador, hacer uso de todas sus estrategias en estos ámbitos como es la universidad. No sé cómo vamos a seguir ahora, Miriam, si continuamos por comisión o... Ahora tenemos hacemos que un continuar, gracias Mati y Juan Martín, ahora tenemos que continuar por trabajo en comisión. Y lo importante que quería aclarar es que de todo lo explicado, en relación al trabajo práctico que tienen que presentar, digamos, traten de ver qué instrumentos pueden aplicar a esto en concreto, ¿no? Para ir después profundizando con otros instrumentos en los otros trabajos prácticos que siguen. Pues esto se va a seguir avanzando. Bueno, muchas gracias muchachos y nos vamos a la comisión. Bueno, divido en comisiones. Acuérdense que les va a aparecer la sección de grupos y seleccionar. Perdón, Lu, un segundito. ¿Hay alguien de los alumnos, las alumnas que quiera aportar algo? Porque no le dimos la palabra tampoco. Digamos, ¿alguien quiere decir algo, compartir algo? Mati, discúlpame, la idea era que después en todo caso formulemos, porque bueno, son las 4 de la tarde dale. ya, y con el tema del paro no vamos a tener tiempo para trabajar en comisión. No es cortar el diálogo, sino que simplemente es retomarlo en comisión y después, bueno, vamos interactuando, si les parece. Bueno, inicio las sesiones. El que no está asignado a ningún grupo de comisión puede seleccionar la comisión, porque la clase pasada hicimos algunos... Una cosa, Lucy, la comisión de Pablo Cocusa tiene muchos estudiantes, porque los estudiantes se